Le damos la bienvenida y saludamos a todos quienes nos acompañan en esta primera sesión del ciclo de conversaciones Zoom Internacional, analizando el mundo post-pandemia. Esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con el Programa de Magíster en Relaciones Internacionales y el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa CEAL de la misma universidad. Este ciclo, que se transmite vía Facebook Live de CEA, es una iniciativa de la PUCB que busca estimular la discusión sobre temas globales que podrían incidir directa o indirectamente en nuestro país. Para ello nos acompañará en cada una de estas 6 sesiones el abogado y profesor del Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB, Juan Pablo Glasinovich. Juan Pablo es Magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Máster en Estudios del Sudeste Asiático de University of London. En esta sesión, que hemos denominado Elecciones en Estados Unidos, una encrucijada histórica, tenemos como panelista invitada a Karen Poniatchik. Karen es directora del Centro Global de la Universidad de Columbia para América Latina, con sede en Santiago, y exministra de Minería durante los años 2006 y 2008. Además, estuvo a cargo del Comité de Inversiones Extranjeras. Karen es periodista y máster en Relaciones Internacionales, Universidad de Columbia, Nueva York, ciudad en la que residió durante 12 años. Bienvenida, Karen, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Antes de comenzar, cedo la palabra a Manfred Wilhelmi, director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión. Muy buenas tardes. Es un agrado dar una cordial bienvenida a la audiencia a este encuentro inaugural de la serie que vamos a estar realizando sobre la actualidad internacional en el mundo post-pandemia. Justamente hemos querido, desde que estamos en pandemia, continuar a través de diversas plataformas tecnológicas nuestra actividad de extensión académica y también de extensión cultural. Agradecemos el apoyo de CEAL, un apoyo muy importante que nos ha dado su director, el ex rector don Raúl Alar, y estamos muy contentos que Juan Pablo Glasinovich, profesor del Magíster en Relaciones Internacionales, quien es un muy buen comunicador, se haga cargo de este ciclo, y también es un honor que Karen Poniatchik, cuyo currículum ha sido sintetizado por Valesca Moyano, nuestra jefa de extensión, haya aceptado esta invitación. Ella conoce muy bien el tema que nos convoca, entonces creo que será una sesión que es un verdadero privilegio poder participar y dar la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Manfred. Damos inicio entonces a nuestra primera sesión de este Zoom internacional. Elecciones en Estados Unidos, ¿una encrucijada histórica? El próximo 3 de noviembre, la primera potencia mundial elegirá a su nuevo presidente. Existe consenso entre los partidos de ambas opciones, demócratas y republicanos, que no se trata de una elección cualquiera y que el resultado marcará el devenir del país en las próximas décadas, influyendo también en el resto del mundo. ¿Qué está en juego y qué representa cada uno de estos candidatos? Hoy, en aproximadamente una hora, analizaremos las claves del proceso electoral estadounidense, las particularidades de su sistema político, así como el perfil de los candidatos y los programas de sus partidos, para culminar abordando los escenarios y consecuencias del triunfo de una u otra opción. Joe Biden, Kamala, o Donald Trump, Michael Pence, ¿recuperar el alma de la nación o hacer nuevamente grande a Estados Unidos? Le damos las gracias por unirse a esta apasionante conversación y los invito a dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestro chat. Para comenzar, para iniciar este diálogo con Juan Pablo Glasinovich. Juan Pablo, ¿por qué estas elecciones son percibidas como una encrucijada que definirá el futuro de las próximas décadas en Estados Unidos y en consecuencia en el mundo? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión de este ciclo. Agradecer a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por esta instancia y esta posibilidad de generar un diálogo y de pensar en conjunto. Yo creo que siempre ha sido relevante, pero los tiempos que vivimos nos llevan a tener, digamos, a hacer más relevante este ejercicio. Así que
Destacar eso, destacar también de que esto es una conversación con Karen, a quien, digamos, agradecemos su presencia y también todo el background que ella tiene, en particular respecto a Estados Unidos. Así que como toda conversación, hay varias partes y siéntanse ustedes incorporados a la conversación, de poder hacer sus comentarios, sus preguntas, que Valesca irá recogiendo y iremos incorporando la conversación. Esto también de la misma conversación iremos profundizando algunos temas en función de dónde nos lleve la misma. Antes de hacernos cargo de estas preguntas generales y de abordar la coyuntura actual, creo que siempre es relevante tener el contexto que vamos a abordar. Y para eso quisiera remontarme, esto en un formato muy rápido, digamos, sin detenerme en tanto detalle, pero creo que para tener una imagen de qué está pasando hoy, tenemos que remontarnos a algunos años atrás. Y particularmente al año 2016, sabemos que fue la elección donde Trump asumió la presidencia. Era una carrera contra, bueno, primero vinieron las primarias. Hay que decir de que Donald Trump nunca fue militante de un partido. Entró, digamos, como un afuerino, un outsider, como se llama, a las primarias del Partido Republicano. ¿Y qué estaba pasando en el Partido Republicano? Bueno, el Partido Republicano venía teniendo una evolución de una derechización, si se quiere, en términos, digamos, convencionales, donde ya habían habido algunos síntomas como el Tea Party, digamos, partes importantes del partido que estaban apoyando ciertas ideas que eran más extremas para lo que era el ambiente político estadounidense. Y en esa carrera, el reflejo de eso es que los dos candidatos con más opciones en el Partido Republicano terminaron siendo el mismo Trump y el senador Ted Cruz, que era un senador por Texas, digamos, también de ideas bastante radicales en materia, digamos, dentro del Partido Republicano. Así que quien partió como un afuerino y a quien todo el mundo da por que no tenía ninguna posibilidad, que era una persona, digamos, que era caricaturesca, que hablaba sin filtro, decía cosas incorrectas, bueno, terminó finalmente siendo el nominado por el Partido Republicano. Y esto, yo me acuerdo patente, digamos, de gente, amigas que eran republicanos toda la vida, que ellos juraban que este señor no iba a salir, y salió. Y después vino la elección contra la candidata demócrata, que aparecía inicialmente como la favorita, venía de un gobierno, digamos, que había sido el primer presidente afroamericano de la historia del país, una candidata mujer, la primera que podía aspirar a la presidencia de la República, y partía además una persona que había sido secretaria de Estado, senadora, bueno, primera dama, una abogada reputada, etc. Y al comienzo de esta carrera, todos, digamos, preveían que ella iba a ganar, y se volvió a dar otra sorpresa. Ganó Trump, pero ganó, y aquí después vamos a entrar en las particularidades, ganó en el colegio electoral, porque Estados Unidos tiene un sistema indirecto de elección y eso responde a su estructura federal. Hay un colegio electoral que está integrado por 538 grandes electores que se llaman, y cada estado tiene asignado una cantidad de electores. El mínimo son 3 y después va según el porcentaje, según la cantidad de población. Y a pesar de que Trump ganó en el colegio electoral, perdió en el voto popular. Entonces, pero esto no era la primera vez que ocurría, ya había ocurrido con George Bush, digamos, hijo, que le había ganado a Al Gore también en el mismo formato, había ganado en el colegio electoral, pero había perdido en el voto popular. Entonces, llegamos entonces a esta presidencia de Donald Trump, que un outsider que rompió los esquemas. Sabemos, digamos, que una persona que su programa de gobierno era volver a hacer Estados Unidos grande, considerando que todo lo que venía ocurriendo antes era un debilitamiento del país, en particular, digamos, de su economía, de su poderío militar. Y bueno, según él, eso lo vamos a ir conversando, según él, estos 4 años han sido un avance significativo en el fortalecimiento del país, en hacer carne lo que él dijo. Y llegamos a estas elecciones del 2020, donde tenemos otras particularidades. Bueno, en primer lugar,
hay que decir que, bueno, tuvimos las convenciones demócratas y republicanas, que son las instancias donde el partido nomina a sus candidatos, y los nomina en función de las primarias. Y las primarias son un proceso normado, o sea, no es algo que los partidos voluntariamente hagan, sino que es un proceso normado que se hace estado por estado y tiene la modalidad de primaria y caucus, que caucus es más tipo asamblea, pero básicamente la mayoría del país hace primaria, y quien se lleve la mayoría de los delegados tiene su candidato nominado. Y el sistema también hace de que la primera mayoría se lleva a todos los delegados en términos generales. Hay a veces hay algunas repartijas proporcionales, pero en este caso salió finalmente Biden, quien había comenzado como favorito, pero en algún momento tropezó y se pensó que podía Bernie Sanders, el senador que había tenido mucho éxito en las primarias anteriores, ser el nominado. Y finalmente Biden fue electo. Bueno, Biden tiene 77 años, a punto de cumplir 78. Él tomó como compañera de fórmula a Kamala Harris, que es senadora por California. Ella es de ascendencia jamaiquina, su padre era jamaiquino, su madre india, así que un componente interesante, aunque desde el punto de vista cultural se considera, o en Estados Unidos se le ve más como afroamericana. Y bueno, esta es la pareja demócrata. Y por el lado republicano, no hubo nunca en realidad un contendor a Donald Trump. En general, el incumbente no tiene, digamos, es difícil que tenga un contendor, y bueno, ocurrió eso, pero o sea, lo que pasó también en la convención por primera vez, hay varias primeras veces en el caso del presidente Trump, es que no hubo plataforma de programa del Partido Republicano. En la convención demócrata hubo una plataforma, un programa, y en la convención republicana una declaración escueta de la convención diciendo que ellos, digamos, declaraban su lealtad a la candidatura del presidente Trump y se atenían a que se iba a seguir adelante con el programa desarrollado los 4 años anteriores. Entonces, eso también muestra un partido republicano totalmente cooptado, y esto también es un hecho político significativo, que en 4 años alguien que llegó por fuera termina dominando completamente el Partido Republicano. Más aún, no solamente lo domina, sino que genera una crisis y una división interna importante, porque también, en forma inédita, en la Convención Demócrata, digamos, personalidades destacadas del mundo republicano, como Colin Powell, que fue secretario de Estado, jefe de Estado Mayor, el que fue gobernador de Ohio, Kasich, y que fue contendor de Donald Trump en las primarias anteriores, y llamaron a votar contra Trump. Así que, bueno, y estamos en esto. El 3 de noviembre son las elecciones. Como lo dije, hay que pasar por el colegio electoral y está desatada la campaña. Los hitos de la misma van a ser 3 debates presidenciales, parte del 29 de septiembre, y un debate de los vicepresidentes. Con eso le doy la palabra, para no seguir extendiéndome, a Karen. Karen, ¿cómo ves tú el momento actual y si podemos a lo mejor hacer algún análisis desde el punto de vista del colegio electoral? Bueno, gracias Juan Pablo. La verdad es que has tocado muchísimos temas, todos tremendamente interesantes e importantes en esta carrera electoral. Podemos partir efectivamente con lo que explicaste en relación a que aquí no se mide el voto popular, sino que se mide la cantidad de electores que necesitas para ganar, que en este caso son 270. O sea, el que obtiene los 270 electores es el presidente de Estados Unidos. Esto es ingeniería matemática, porque aquí los estrategas electorales tienen que ir contando los votos que son distintos por estado para ver qué combinación es la ganadora. Y hay mucha especulación respecto a los estados bisagra. Tenemos estados que son siempre demócratas, por ejemplo, Nueva York y California, que tienen muchísimos delegados. Hay estados que son siempre republicanos, sobre todo los del Midwest, Ohio, Kentucky. Y ahora hay muchos estados que se llaman estados bisagra o toss-up states, en los cuales las encuestas dan casi empatados a ambos candidatos. Y es ahí, en estos estados,
en los que se está dando la batalla electoral. Es ahí donde los candidatos y los partidos están gastando su dinero en comerciales, es a esos estados a los que viajan los candidatos a presidente y vicepresidente. Ayer justamente el vicepresidente Pence y la candidata Kamala Harris estuvieron en Michigan, ambos, que es uno de estos estados bisagra. Así es que aquí lo interesante es cómo van a funcionar estas matemáticas electorales para ver quién obtiene los 270 votos, perdón, los 270 electores que se necesitan para convertirse en presidente. Hay muchísimo, y uno puede, sugiero el sitio de Real Clear Politics, que va mostrando día a día cómo están las encuestas. Este sitio, a partir de las encuestas, todas las encuestas, le está dando 212 electores seguros a Biden y 115 electores seguros a Trump, con 211 que están en los estados bisagra. El mapa del Economist, al contrario, ya da por ganador con 288 votos a Biden. Esto va a ir cambiando, faltan 2 meses, en 2 meses pueden pasar muchas cosas. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos 15 días, Trump ha subido bastante su ratings o las preferencias a su favor en algunos de estos estados bisagra. Karen, ¿y a qué crees tú que se debe eso? A que haya aumentado la popularidad o la intención de voto a favor de Trump. Yo creo que mucho tiene que ver, Valesca, con su discurso actual, que a raíz de los disturbios, a raíz de las protestas sobre que partieron por violencia en contra de la población afroamericana por parte de la policía, pero en muchos estados ha habido desórdenes, ha habido protestas, ha habido saqueos, y él se ha planteado, por ejemplo, en el estado de Oregon, o recientemente también en Michigan, él se ha planteado y posicionado como el candidato de la ley y el orden, y ha dicho permanentemente que Biden es débil, que no puede hacerse cargo de imponer el orden, que tiene mano blanda, y un discurso que es nuevo y que le ha dado bastante agilidad a la campaña. Esta era una campaña en la que Trump estaba corriendo solo, hasta hace 2 semanas, pero ahora Biden, que había estado más o menos recluido en Delaware, en su casa, ahora ha tenido que salir a defenderse. Se demoró mucho, pero la semana pasada ya salió con declaraciones bastante fuertes también, diciendo los saqueos no son protestas, la violencia no son protestas, y hablando, también criticando a la izquierda radical. Y entonces, en este contexto de la ley y el orden, Trump se está posicionando mejor versus Biden, que tenía un discurso muy bueno centrado en la crisis económica provocada por el mal manejo de la pandemia. ¿Y eso, según tú, ya había pasado a segundo plano, ese discurso finalmente económico producto de la pandemia, y ahora pasó a segundo plano debido a las manifestaciones? Va a depender de la contingencia, esto va a cambiar semana a semana. Efectivamente, el número de desempleados en Estados Unidos bajó a raíz de que muchas de las empresas han comenzado a retomar sus actividades, pero la economía se contrajo casi un 10% en el segundo trimestre, y hay que ver cómo se va manejando tanto los contagios, que también se han estabilizado al parecer, y los temas de desempleo y crecimiento económico. Ahora va a tener que seguir siendo uno de los temas claves, porque Trump se planteó a sí mismo, y voy a leer textual, algunas de las promesas que hizo en el 2016,
Yo voy a ser el presidente que generará más empleo en la historia de Estados Unidos. Estamos viendo que eso no sucedió. Voy a ser el presidente que va a terminar con el crimen y la violencia, cosa que no sucedió. Y voy a ser el candidato que va a hacer una reforma ética para tener un gobierno honesto, y ya sabemos que eso no ha sucedido. 8 de sus colaboradores más cercanos están ya sea imputados o condenados por fraude, por corrupción, etc. Yo creo que hay que estar atentos a lo que vaya pasando. Sin lugar a dudas, el tema de la ley y el orden va a seguir estando en la palestra, y Trump lo va, esa es su carta ganadora, Trump lo va a continuamente sacar en cara en sus twitters, en sus discursos, en el debate que va a tener con Biden, mientras que Biden, por su parte, va a tener que focalizarse en los temas económicos, en los temas del desempleo y también en los problemas éticos y en los problemas de corrupción del gobierno de Trump. Yo quisiera complementar el tema, el ambiente, digamos, de la elección, que uno lo pudo ver en las convenciones, que son digamos, el punto de partida de la carrera. La política siempre, obviamente, tiene un componente emocional alto, pero yo diría que esta campaña es más alto aún, y ambos candidatos están apelando a ella, digamos, y yo creo que hay dos tipos de emociones, y las emociones son una fuerza grande, digamos, que nos impulsa a tomar decisiones. Por un lado, y que muestra el carácter de cada uno, Trump apuesta a lo que siempre ha hecho, los temores, los miedos. En el fondo, la alternativa de los demócratas significa un mayor control estatal, un desorden, una economía también más estatizada, más mediocre, bueno, todos los temores que la gente puede tener. Y también hay un tema también de cambio demográfico, cultural, étnico, racial, que está también en todo esto. Y los demócratas están apostando a la emoción de la esperanza, o sea, de que esto puede cambiar, de que el país puede evolucionar hacia una sociedad más inclusiva. Entonces, acá el tema del orden le cayó como anillo al dedo, digamos, a Trump, en el sentido que eso, indudablemente, ver imágenes de saqueo, de quema, y eso también tenemos que extrapolarlo, digamos. Estados Unidos es una ventana, tiene sus particularidades, pero obviamente hay patrones comunes con el resto del mundo y también con nuestro país. Cuando uno ve cosas así como que están quemando algo, obviamente viene un rechazo y viene una emoción de decir yo no quiero esto, y el primero que me asegure que no va a pasar, voy a votar por él. Entonces, bueno, él inteligentemente le está dando mucho a eso. Y los demócratas, entonces, lo que tienen que hacer, y lo que ha tratado de hacer Biden, es decir, es un error, porque lo que se está haciendo, se está defendiendo, en el fondo se está tratando de mantener un chaleco de fuerza de una sociedad que no es la que fue. Y tenemos que, por lo tanto, abrirla para que seamos lo que somos. Y lo que somos es que la suma de las minorías tradicionalmente en Estados Unidos, particularmente los latinos, afroamericanos, los asiáticos, que han crecido mucho, están pasando a ser, en suma, van a pasar a ser, digamos, la mitad o un poco más de la mitad. Y eso, hay un sector, y el sector electoral de Trump es la gente blanca, con menor educación, sobre 40 o 50 años, que se resiste a, digamos, a ese cambio. Ellos tienen una imagen de un Estados Unidos homogéneo, digamos, más bien caucásico, etc. Entonces, también está todo eso dando vuelta, y Trump va a insistir en esos temas de los temores. Entonces, la carrera es si se va a imponer el temor o la esperanza de un cambio. Yo digamos, creo que hay un tema bien profundo que está, y que Obama de alguna manera abrió, pero que vino como de alguna manera, uno podría decir, una contrarreforma que representa Trump. Y que ahora la esperanza está en que Biden, que es una persona de edad, pero que tiene un perfil moderado, y también creo que Biden, yo creo que reúne características de los tiempos, porque no genera los anticuerpos que generaba Hillary Clinton u otros. Él es una persona del establishment, que ha cumplido una carrera senatorial, que fue un señor, bueno, blanco, de un estado de la costa este, etcétera, una vida bastante tradicional.
pero que entiende que el país, digamos, requiere unos cambios y va en collera con una generación nueva que representa esos cambios, que es Kamala Harris. Ahí lo dejo para pasar. ¿Qué piensas? No, lo que pasa es que además hay otro problema que tiene Biden que no tiene Trump. El Partido Republicano está totalmente cohesionado en torno a las propuestas de Trump y se ha derechizado completamente, y lo hemos visto en las votaciones, incluso cuando se hizo el impeachment por los temas de corrupción. A diferencia de Biden, que tiene un electorado mucho más amplio, que va desde la gente que apoyó a Bernie Sanders, que es gente de izquierda, hasta gente y electores de centro derecha. Había un grupo muy importante, como tú mencionaste, Juan Pablo, que fueron los republicanos por Biden. Entonces, para Biden es mucho más difícil articular un discurso único, a diferencia de Trump, que se puede quedar pegado en los temas de ley y orden, ley y orden, ley y orden, que además ayuda a los senadores republicanos. Recordemos que no solamente se elige presidente y vicepresidente, sino que se renueva un tercio del Senado y la Cámara baja en su totalidad. Entonces, va a ser más complejo para Biden encontrar el mensaje que aúna a toda su base electoral. Mucho más fácil, y Trump la tiene mucho más fácil desde ese punto de vista. Voy a aprovechar me gustaría, preguntas que ya nos están llegando a los chats. Valesca, me gustaría señalar un punto. ¿Sí? Hay un diagnóstico sobre la opinión pública de Estados Unidos hoy, en el sentido de que la opinión pública escucha solo aquello que quiere escuchar. De manera que, por ejemplo, en los noticiarios va al canal que es de su tendencia. No hay como una plaza pública común para todos. Y en ese contexto yo quisiera preguntarles, ¿qué cabe esperar de los debates programados y qué está sucediendo en las redes sociales? A ver, los debates yo creo que van a ser un espectáculo porque Trump es capaz de decir cualquier cosa. Ayer dijo textualmente que Biden era un idiota, literalmente, y dijo que Kamala Harris era incompetente. Y sabemos que a través de sus twitters principalmente y en sus discursos puede decir cualquier cosa que además es mentira. De hecho, estuve mirando, hay un registro que lleva el Washington Post de cuántas cosas falsas ha dicho Trump durante su gobierno, y son 20.000. Y en el New York Times aparece a diario un tracker de qué es verdad y qué es mentira de lo que dice. A Trump le da lo mismo mentir, y le va a dar lo mismo decir cualquier brutalidad, si es necesario, en los debates y en esta semana en el Twitter. Así es que lo mismo el canal que lo apoya, que es el canal Fox, que también ahí los panelistas dicen están totalmente alineados con Trump y con el Partido Republicano. Yo no veo a Biden diciendo mentiras, él va a ser muy cuidadoso en eso, no lo veo dando información falsa, lo veo como un hombre apacible, y en ese sentido yo creo que puede jugarle en contra el debate, el primer debate, porque va a tener que estar a la defensiva de este presidente que es capaz de decir cualquier cosa. No sé cómo lo ves tú, Juan Pablo, el tema de esta polarización previa que estamos viviendo. Sí, yo creo que, bueno, hay un patrón común, digamos, en las democracias representativas de esta polarización que se va agudizando y del cual Estados Unidos no es excepción. Es interesante cuando uno, las encuestas post-convención, cuando preguntaban, o sea, ahí uno ve la movilidad dentro de los republicanos y los demócratas, la evaluación de sus convenciones por sus partidarios era altísima, o sea, en el fondo el margen crítico dentro de cada partido en relación a sus propios candidatos era muy bajo en relación a otras convenciones donde
Entonces, el alineamiento con cada una de sus posiciones es muy alto y eso deja poco margen, digamos, a transacciones o a buscar a tender puente entre las partes. El tema del impeachment, y hay un tema, digamos, que es peligroso en el sentido de que cuando se rigidizan muchas las posiciones, salir digamos, de los problemas es más difícil y se imponen mayoría a rajatabla. Bueno, en el impeachment, en el caso de los republicanos, solo un senador votó contra, digamos, que era Romney, que dijo que lo hacía por un tema de decencia básica, pero todos los demás optaron por apoyar, digamos, votar contra el impeachment. Entonces, uno podría teóricamente extrapolar, decir, si hubiese un escenario en que la elección se judicializa, porque el resultado no es claro, y esto llega a instancias judiciales, bueno, la pregunta es, ¿la polarización también podría llegar a las decisiones judiciales? Y que tiene que ver con la composición al final de la Corte Suprema. Entonces, ahí sí, es un tema, es un tema. Y yo creo que, en eso personalmente creo por eso creo que Biden tiene una personalidad que puede romper ese esquema. Pero tiene que trabajarla bien, pero yo sí creo que esa es su ventaja. Yo veo un escenario de pesadilla para los demócratas, ¿ah? Y me preocupa bastante que recordemos que en Estados Unidos tú votas presencialmente, pero también puedes enviar tu voto por correo, ¿ah? Y de hecho, 1/3 de los electores ha dicho que va a votar por correo porque no quiere ir a los locales de votación por el tema principalmente del contagio frente a la pandemia. Los votos presenciales en la mayoría de los estados, que son además los estados bisagra, se cuentan antes que los votos que se enviaron por correo. Y ahí vamos a tener un problema, porque solamente, estas son encuestas de nuevo, un 11% de los que van a votar por Trump dicen que lo harán por correo, mientras que un 50% de los que van a votar por Biden dicen que lo harán por correo. Entonces puede haber un escenario de pesadilla, sobre todo en los estados de la costa este, cuando se estén dando los primeros resultados, en que Trump solamente con el voto presencial, sin tener aún los votos que llegaron por correo, se dé por ganador. Y va a tuitear, y va a decirlo, y va a dar conferencias de prensa, y ese es un escenario muy complejo, porque ahí los demócratas van a tener que ver cómo lo van a hacer para decir, no, momento, contemos todos los votos, contemos los votos que llegaron por correo y dar la pelea comunicacionalmente, pero también en términos judiciales, respecto a defender cada voto que llegue por correo. Ya pasó esto, Juan Pablo, pasó en las elecciones del 2018, ¿te acuerdas? En Florida, en la que Trump dio por ganador al candidato a gobernador sin que se contaran todos los votos. Y el escenario cambió bastante después. Igual salió elegido el republicano, pero en este caso puede ser muy complejo que Trump comience con esta retórica de que gané las elecciones sin tener todos los votos contados. De hecho, tuiteó en julio, debemos conocer los resultados el mismo día de la elección. O sea, él ya sabe que va a aprovechar esa situación para posicionarse como ganador. Y quién sabe lo que puede pasar en un escenario tan polarizado, y lo hemos visto esta semana, o sea, un tipo que apoyaba a Trump disparando contra gente que estaba protestando. Y el tema de la violencia, de lo ¿cómo se llama? De las milicias ultrafascistas, que ya lo hemos visto, ya las hemos visto actuar en numerosas oportunidades, partiendo por Charlottesville hace unos años atrás. O sea, hay que ver qué pasa y qué reacción va a tener la gente, especialmente los partidarios de Trump, sí que se da este escenario de pesadilla. Sí, agregar que perdón, solo súper corto, pero también este escenario se había dado digamos, en otras circunstancias, pero cuando Al Gore con Bush también, cuando tuvieron que hacer, digamos, o sea, impugnaron en algunas mesas y finalmente ganó
Bush, Florida, por 500 y tantos votos. Entonces el Partido Demócrata lo tiene súper claro, supuestamente tienen diseñado una estrategia tanto judicial como comunicacional y política, digamos, para hacer caso, y bueno, aquí sí que si se llegase a ese extremo, bueno, o sea, va a ser una prueba de la institucionalidad muy, muy fuerte, porque la institucionalidad va a tener que responder con la lógica que está encima de la polarización. Así Con la que... diferencia de que Trump no es Bush, lamentablemente. Sí. O sea, Bush era todavía de los republicanos como Mitt Romney, republicanos de centro, y no como Trump, digamos, y su gente más cercana. Y hay que decir que Bush nunca, ni siquiera ha figurado en la campaña de Trump, o sea, habla al silencio, en este caso habla a gritos. Sí. Independientemente de los resultados, ¿qué cambios creen ustedes que del periodo de Trump que llegaron para quedarse, independientemente de que salga Trump o salga Biden? Esa es una de las preguntas que quiero hacerle. Y también estoy viendo que hay muchas preguntas a través del chat. No sé si quiere responder algo, Juan Pablo, con respecto a lo que yo recién pregunté, o pasamos a las preguntas del chat. Sí, contesto súper rápido. Yo creo que, o sea, de ganar Biden, no puede tomarse lo que pasó con Trump como un paréntesis y vuelta a, digamos, a post-Obama. O sea, claramente Trump o sea, va a no haber es un un antes paréntesis. y un después en la política norteamericana, Sí, digamos. yo creo que Trump representa, y eso es como un grito, digamos, de un porcentaje de la población que por distintas razones se sentía excluido del sistema. Y que dijo que apenas se le presentó la oportunidad, y eso lo hemos visto en muchos países, que en el fondo el fenómeno de los caudillos, gente, digamos, lo que está pasando en Europa del Este, que de repente la gente siente que el sistema político no está respondiendo a sus necesidades y acumula frustración y acumula frustración. Y cuando viene una oportunidad, en este caso este afuerino, pum, la apoyan y en el fondo barran con todo. Entonces, Trump representó ese enojo, y lo que hay que hacer, y ¿por qué? Porque esa gente era, digamos, gente del sector manufacturero, de menor educación, que se fue quedando fuera de la globalización. Y muchos sectores en nuestros países están en las mismas circunstancias. Entonces, los próximos presidentes ya no van a poder volver a esta modelo de globalización abierta total. Van a tener que, digamos, preocuparse más de esta audiencia interna, de satisfacer sus carencias, sus necesidades, sus temores. Así que si no quieren que vuelva a reventar esta olla de presión, va a ser una preocupación constante. Así que esa gente, de alguna manera, se generó un espacio que va a persistir. Esa sería mi respuesta. Y yo agregaría a lo que ha dicho Juan Pablo, de que hay cosas que no se van a revertir. Bueno, en 4 años no todo se puede revertir. Hay reformas económicas que impulsó Trump que se van a mantener, pero yo creo que en el ámbito donde sí va a haber cambio en materia política exterior, por lo menos un acercamiento con Europa, porque Trump rompió con la OTAN y de hecho ha dicho que quiere sacar a los soldados que tienen en Alemania. Va a haber un acercamiento hacia las instituciones internacionales y también hacia, ese en un ámbito, el tema de retomar el Acuerdo de París y una agenda más ambientalista, focalizada en el cambio climático y revertir muchas de las leyes o decretos que hizo Trump en materia ambiental. Yo creo que ahí va a haber cambios también, principalmente, pero también va a haber un cambio, aunque hay que mantener lo que dice Juan Pablo, sí, cierta retórica en el sentido de hacerse cargo de los temores de mucha gente, pero por lo menos este tema tan confrontacional, tan brutal, tan racista incluso, la idea es que ojalá con una presidencia de Biden vaya bajando la tensión en ese aspecto. Tengo una pregunta. Sí, mi pregunta es si la base de apoyo del presidente Donald Trump es completamente insensible e incombustible o no. Trump dijo que él podía salir a la Quinta Avenida en Nueva York con una metralleta y no le pasaba nada. Trump dijo que los prisioneros de guerra y los caídos en las guerras eran unos perdedores y unos mamones. Entonces,
eso publicado por la revista The Atlantic, al parecer estaría haciendo alguna mella. Yo creo que sería muy interesante tener las opiniones de ustedes sobre este tipo de situación. Yo creo que a veces este señor dice cosas que no piensa mucho. Yo creo que lo que se filtró en The Atlantic es algo que él dijo en privado, que dijo que eran unos perdedores y unos mamones los héroes de guerra, pero se lo había dicho McCain. ¿Se acuerdan? El senador McCain, que lamentablemente falleció, le dijo, he was a loser, usted es un perdedor porque lo tomaron prisionero en Vietnam. Entonces, dice estas cosas, no sé, a veces sus propios asesores se espantan y tratan de no, en realidad no quiso decir eso, no, yo nunca dije que eran unos perdedores los que estaban en los cementerios. Tenemos un problema con Trump de que no necesariamente se ajusta a un patrón estable. De hecho, cuando hasta hace un mes estaba corriendo solo, decía cualquier cosa. Y sus propios asesores estaban espantados. Bueno, centrémonos en un tema. Es un problema él. Puede decir cualquier cosa y sus bases, ¿cómo van a reaccionar? A ver, ¿quiénes votan por Trump? Lo dijo Juan Pablo, el sector rural, a diferencia de las ciudades urbanas, donde generalmente ganan los demócratas, blancos, hombres blancos, pero también mujeres blancas. Pero él tiene que apelar a que, sobre todo, el voto suburbano, porque ya las ciudades están decididas, los sectores rurales están decididos, y esto se va a ganar en los suburbios, básicamente. Y los suburbios hoy día son distintos. Arizona, que era un estado, por darte un ejemplo, Arizona, que era un estado republicano, hay muchos millennials que se están yendo a vivir a los suburbios de Arizona que votan demócrata. Hay muchos inmigrantes latinos que se han ido a vivir a Arizona y que tienden a votar demócrata, muchos afroamericanos, y de hecho hoy día Arizona, que era un estado republicano, hoy día un estado bisagra que pueden ganar los demócratas, y de hecho la senadora republicana va a perder, la senadora McSally va a perder su escaño, justamente porque ha cambiado la demografía electoral en los suburbios de Arizona, por dar un ejemplo. Pero esto pasa en todos los estados son distintos. Yo creo que por eso aquí los estrategas están mirando las encuestas, las cruzan con demografía, usan la matemática, o sea, esa es la estrategia en este minuto. Yo quería complementar diciendo que la encuesta también y los estudios dan cuenta de que hay un sector duro de Trump que es muy grande, y eso responde que es el sector que está contento, que votó por él originalmente y que se identifica con él por la razón de que él no es parte de la clase política tradicional. Y eso, digamos, esa gente aplaude y justifica todo el discurso y todas las barrabasadas que dice a cada rato Trump, porque de alguna manera está haciendo justicia por ello en relación a una clase política que no le respondió. Y ese núcleo es muy duro, y a eso le sumamos gente que está, digamos, por el porte de las armas, y gente que considera que el Estado es el diablo. Bueno, todo ese grupo, hay un grupo grande que era republicano o simpatizante republicano que está con él. Ahora, la incógnita es saber si los republicanos disidentes que estuvieron, digamos, en la convención demócrata, que son personajes históricos, van a inclinar la balanza, y en particular, como dijo Karen, en el caso de Arizona, que era el estado McCain, en Arizona, digamos, la esposa, la viuda de McCain y la hija de McCain son muy activas, digamos, están apoyando a Biden. Y McCain era un ídolo, digamos, en el único lugar donde ganó cuando fue en la carrera presidencial fue en Arizona. Entonces ahí hay que ver qué va a pasar con eso. Y ver qué arrastre tienen los republicanos que están alzando la voz contra Trump. Y también recordemos, dentro del mismo hay que se llama el Proyecto Lincoln, que es, digamos, un grupo disidente importante que está financiando avisos contra Trump. Entonces, yo creo que dentro de los republicanos va a haber que ver cuál predomina. Hay un núcleo duro que está, digamos, absolutamente casado con Trump, que ese no va a cambiar con nada. Y está este grupo
ya más tradicional, que vamos a ver cuánto arrastra. ¿Tú crees que el racismo, y se ha visto ahora, el racismo es un factor clave en estas elecciones, Juan Pablo? Hemos visto lo que ha pasado con la brutalidad policíaca en contra de los afroamericanos, con manifestaciones a favor de este tipo de acciones por parte de los simpatizantes de Trump. Sí, yo creo que efectivamente, o sea, Estados Unidos tiene un tema racista, el mismo Biden, digamos, lo dijo en su discurso de la convención, que él creía que estaba la posibilidad de, si lo elegían a él, de comenzar a dejar atrás esta marca muy profunda que es la sociedad de Estados Unidos. Yo creo que es innegable, digamos, a pesar de que, o sea, hay de todo, pero claramente hay un problema, digamos, racial, si uno, basta mirar, digamos, la estratificación económica, el acceso a la educación. O sea, si no es en el lenguaje, claramente la población negra, la afroamericana y la latina, digamos, están muy en desventaja en relación al resto. Entonces, también hay un tema de subrepresentación, y yo creo que eso también las minorías, digamos, van por más, y eso obviamente significa restarle poder a lo que tradicionalmente era una sociedad más homogénea y más blanca. Ahora, un factor interesante, Valesca, yo sé que hay un montón de preguntas, además preguntas súper Sí, interesantes, sí, sí, sí. pero destacar que pese a que Trump ha subido en las encuestas, se ha reducido la brecha en los estados bisagra, la cantidad de dinero que llegó a su campaña rompió todos los récords en agosto, 364 millones de dólares, y la mayor parte de eso de pequeños, o sea, no de millonarios que hacían donaciones a través del PAC, sino que de gente que lo hace a través del Internet. El factor, hoy día viene un artículo que lo recomiendo para quienes les interese cómo se financia la campaña. La campaña Trump tenía muchísimos fondos, y los ha dilapidado con, sale bastante bien explicado, con autos de lujo y gastos extravagantes, y se les ha reducido bastante el presupuesto. Vamos a ver también cómo sigue el tema de la recaudación, porque para los comerciales se necesita ese dinero. Y también los comerciales tienen mucho peso en los estados bisagras. Karen, Juan Pablo, les propongo lo siguiente, leamos algunas de las preguntas que nos han llegado al chat, no creo que alcancemos a leerlas todas, pero leamos algunas porque luego me gustaría que hiciéramos un breve análisis de los posibles escenarios para América Latina, según gane Trump o gane Biden, ¿les parece? Perfecto. Vamos a ver, ¿qué tenemos en el chat? Juan Pablo Roldán nos dice, me gustaría saber qué evaluación pueden hacer los panelistas sobre el comportamiento de la política exterior de Donald Trump, considerando su énfasis más hacia la política interna, donde ha tenido que enfrentar el descontento que mencionábamos hace unos momentos sobre con respecto a la crisis de las migraciones, de los migrantes, el aumento de la violencia y los crecientes ataques a afrodescendientes por parte de la propia policía. Karen. Bueno, yo creo que en términos de política exterior, Trump en mi opinión, y aquí voy a dar mi opinión personal, ha sido desastroso. Su ruptura con Europa Occidental, que son los aliados naturales, en el marco de la OTAN, su ruptura, por ejemplo, o la salida de Estados Unidos de países como países en torno al mundo alrededor de China, o sea, quiere ya cobrarle a Corea del Sur por tener tropas ahí, que son claves para mantener los balances de poder con China. Su discurso, y en un comienzo bastante duros contra México, de hecho dijo que México iba a pagar por la famosa muralla, que no se hizo y por la cual México no pagó, pero también ha sido, con América Latina no ha habido política exterior, o sea, no ha habido política exterior hacia América Latina. Yo soy muy crítica y es de esperar que con la llegada de Biden y sobre todo el factor China, Juan Pablo y Manfred, que conoce mucho el tema, está muy complicado. De hecho, los problemas geopolíticos, problemas comerciales, subió el déficit fiscal, el déficit comercial con China, los problemas comerciales, problemas de lo que se llama el soft power, donde China está obteniendo una ventaja en América Latina, por ejemplo.
Sí, yo agregar, digamos, Trump, creo que a pesar de que su mensaje, o sea, lo que hizo es contradictorio con su mensaje, o sea, creo, mi opinión, es que más que hacer fuerte a Estados Unidos en el escenario global, lo ha debilitado, con una mentalidad muy mercantilista, se ha indispuesto con la mayoría de sus aliados tradicionales, y creo que el único punto de consenso, digamos, en política exterior es el tema de China. O sea, yo creo que tanto ahí sí que demócratas y republicanos están conscientes que hay un issue creciente con China. De hecho, Biden en su discurso solo aludió a China y a Rusia. Y en relación a China, digamos, dijo que nunca más Estados Unidos iba a depender de su producción, como pasó, digamos, con los insumos médicos. Y en relación a América Latina, bueno, claramente Estados Unidos, las últimas periodos presidenciales, no ha tenido como prioridad la región. Eso ha generado una irrupción, digamos, de China, que en términos económicos y crecientemente en otras dimensiones, y yo creo que cualquiera salga, ya sea por reacción, claramente, digamos, al tener a un competidor tan cerca de sus puertas, yo creo que eso va a llevar a algún tipo de una política más activa que la inexistente o muy poco activa que había hasta por lo menos este periodo. Eso es lo que El podría decir en lenguaje términos también generales. en la retórica anti-China, que es brutal. Pompeo ha sido brutal contra China. Yo creo que van a tratar de calmar, o sea, siempre va a mantenerse esta rivalidad en materia comercial, en materia geopolítica. Recordemos toda esta batalla por el 5G que se está dando a nivel mundial, incluso acá en Chile. Seguramente quien sea secretario de Estado va a tener una retórica menos confrontacional. Sí. Ahora, recordemos que Trump es amigo de Putin y esperemos que eso se revierta también. O por lo menos, yo creo que se admiran mutuamente, ¿no? Y claramente, y lo dijo Facebook esta semana, Rusia está interviniendo en las elecciones a favor de Trump. Bueno, teníamos también, de hecho, hay varias preguntas con respecto a la relación China-Estados Unidos. ¿Qué se puede visualizar en caso de que Trump continúe o qué pasaría en el caso de que asuma Biden? ¿Si va a haber algún cambio en relación a cómo se han llevado últimamente los dos países? Esa es una de las preguntas bien constantes que tenemos en nuestro chat. Y también tenemos... Yo, para empezar a contestar rápidamente eso, Sí. en relación a China, como dije, hay un consenso, digamos, bipartidista de que Estados Unidos, digamos, tiene que tener una posición más firme o que haya una competencia más cerrada, digamos, entre ambos países y que por lo tanto, y que por lo tanto van a seguir habiendo, digamos, roces, pero lo que probablemente cambiaría entre una y otra opción es, obviamente, el lenguaje, digamos, en el caso de Trump, obviamente mucho más confrontacional. Biden probablemente sería más de una diplomacia más tradicional, menos digamos, el discurso provocador. Eh, y bueno, ahí está el tema de, de la negociación, digamos, que van a tener que hacer en materia comercial en particular para generar un nuevo modelo y habrá que ver también si es que más allá de lo que quieran ambos países, de lo que se habla, este desacople económico, que se habla tanto, digamos, de que la globalización general va a dar lugar a una compartimentalización de los mercados y que en este caso China y Estados Unidos como que abrirían, digamos, agua entre sí pero yo creo que al final del día, como dije, probablemente Biden va a tratar de reparar sus relaciones con sus aliados estratégicos, particularmente en la región del Asia-Pacífico, y va a tener una política quizás de más bajo perfil, sin perjuicio de la consistencia o que en el fondo quizás haya menos variaciones de las que se esperan. De acuerdo totalmente con lo que ha dicho Juan Pablo. Y yo creo que va a haber más presión, agregaría, para terminar con lo que está pasando en Hong Kong y eventualmente en Taiwán,
que ha habido una dura respuesta de las autoridades chinas al descontento. Probablemente va a haber presión por parte de Estados Unidos para terminar con los enfrentamientos con India, entre China e India, porque ahora básicamente hay un vacío que ha dejado Trump en esa área y va a tener que fortalecer, como dice Juan Pablo, sus relaciones con sus amigos de la región, Corea del Sur, Australia, en fin, todos los que están en torno a China. Pero yo creo que la confrontación va a seguir, pero quizás no con esta retórica que hemos visto. Bueno, volviendo al tema de América Latina, ya como para cerrar, porque estaba viendo las preguntas en el chat y son muy similares. Hay muchas sobre el tema de la relación China-Estados Unidos, hay también muchas que preguntan sobre América Latina y también sobre Chile en particular, si habría alguna diferencia en la relación con Chile particularmente a partir de uno u otro candidato el 3 de noviembre. Para cerrar antes, porque quiero después darle el pase al profesor Raúl Alar, que es director del Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCD, y quiere hacer también un saludo a nuestros panelistas en esta primera sesión. Yo creo que ojalá con Chile manden finalmente un embajador. No ha habido embajador durante todo este periodo. Hubo un intento por mandar a un amigo de los Kushner que no resultó. Ahora hay una candidata, no creo que alcance a ser confirmada por el Senado para llegar, si es que pierde Trump. Así que por lo menos partamos por tener un embajador y una mayor presencia política y un compromiso en las áreas de lo que llamamos soft power, ¿no? Que es la cultura, la tecnología, la innovación, el acercamiento entre universidades, porque yo creo que son áreas en las que hay que fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos. Pero honestamente, yo creo que, y como lo dijo bien Juan Pablo, América Latina no está en el radar de Estados Unidos. Lo único que hay en el programa de Biden es una alusión a América Central, a Centroamérica, principalmente orientada a fortalecer a esos países económicamente. Habla de 4.000 millones de dólares en 4 años, para primero fortalecerlos económicamente, terminar con la corrupción y el crimen, porque eso va a tener un impacto en la emigración o en la migración desde América Central a Estados Unidos, generando aún más problemas. Pero no hay nada sobre América Latina en el programa de Biden, fuera de esa alusión a Centroamérica. Y yo creo que va a seguir siendo así, lamentablemente. Ojalá me esté equivocando, pero puede que cambie de nuevo la política hacia Cuba. Al principio Trump dio vuelta a las reformas que habían abierto la relación entre Estados Unidos y Cuba, pero dejó de lado el tema de Cuba después. Pero yo no veo mayormente un foco de Estados Unidos en América Latina. No sé, Juan Pablo, si tú tienes una visión similar o... Sí, similar, solo, o sea, un matiz, pero que es una de las promesas recurrentes de Biden, digamos, como parte de su campaña, es que Estados Unidos vuelva a ser fiel a sus ideales, a sus valores, que tienen que ver, digamos, con la democracia, el respeto a las personas. Y en esa línea, yo creo que podría haber un cambio, más que esta política de alguna manera castigadora de castigar a Venezuela porque hay una dictadura, o Cuba, por la vía de generar mayor interacción, coordinación y diálogo con todos los que apoyan la democracia. Yo creo que ahí, por ese lado, digamos, habría una diferenciación con demócrata versus republicano. Y no va a ser, no, por lo menos Biden no va a ser compinche de Bolsonaro como ha sido Trump, que son como mejores amigos por un tema ideológico, pero fuera de eso no ha habido señales hacia Sudamérica que puedan decir que hay una política hacia América Latina. Sí. Profesor Raúl Alar, lo invito le cedo la palabra para su saludo a los panelistas. Muchas gracias, Valesca. Bueno, yo en primer lugar felicitarlos a todos ustedes, a Karen, porque ha tocado realmente
todas las aristas de un tema que es complejísimo, como cualquier elección presidencial en Estados Unidos, especialmente esta, que es muy especial por muchas cosas, voy a mencionarlo, pero principalmente por la propia personalidad de Trump y cómo el presidente Trump ha ejercido la presidencia. Siempre se habla de que los presidentes tratan de ser presidential en el sentido de ponerse sobre las grandes banderías y hablar por América, como dicen ellos. Y aquí Trump habla, digamos, después de casi 4 años de presidente, desde las trincheras, quizás más que cuando fue candidato. Y también a Juan Pablo por sus intervenciones. Realmente tiene una gran visión, no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Y a Valesca, que yo creo que ha hecho este verdadero milagro de organizar algo al cual nos hemos sumado muy contentos, el CEAL de la Católica Valparaíso y el Magíster en Relaciones Internacionales. Voy a tocar 3 o 4 cosas. Ha salido muy bien de Karen, de Juan Pablo, la importancia de esta elección. Siempre las elecciones de Estados Unidos presidenciales tienen importancia. ¿Por qué? Porque es la primera potencia mundial, porque es un gran espectáculo político. Tanto Karen como Juan Pablo hablaron desde las primarias. Desde las primarias, esto es 1 año y medio en que se sigue la política electoral norteamericana, igual que Karen, viví 12 años en Estados Unidos, en 3 lugares distintos, en Dallas, Texas, en Princeton, New Jersey, y en Washington y en el área de Maryland, y seguía las elecciones día a día, noche a noche. Es un gran espectáculo. Y luego ha quedado claro también su complejidad. O sea, de aquí ha salido lo que es una realidad. Es una gran elección nacional, pero en su factura son 50 elecciones. Y por eso se da que la mayoría de los estados, alguien gana por 1% y se lleva todos los delegados. Una vez en la OEA le pregunté a un colega, yo era el secretario ejecutivo de Educación, Ciencia y Cultura, le pregunté a Ronald Schuman, que era el subsecretario Económico y Social, ¿por qué era esto de que no era proporcional? Y él me dijo, es por lo práctico que son los norteamericanos. Si en un estado que tiene 14 votos, 7 votan por el candidato A y 7 por el candidato B, ese estado no pesa. Y entonces es mejor que pese, aunque sea yo el que perdí por 1% y no gané nada. Entonces yo creo que ha salido muy bien, muy claro de este debate esta forma, e incluso nos ha dicho Karen esta idea de que en algún momento se pueda dar por ganador Trump. Puede ser un triunfo, pero va a ser efímero y por algunas pocas horas. Después ha salido también claro el tema de la ley del orden, y uno diría que la conventional wisdom, como dicen en Estados Unidos, la sabiduría convencional, le daría votos a Trump, porque en este momento él habla del orden en varias ciudades y estados convulsionados. Pero por otra parte, yo creo que también quedan 2 meses, como lo ha dicho muy bien Karen. ¿Y cuál es la razón de estas convulsiones? Es porque ha habido un abuso de la forma en que se ha tratado de imponer orden y el hecho, digamos, de que ha habido ese abuso policial en desmedro de la población afroamericana, pero han reaccionado en general las personas. Yo creo que a la larga, por esta forma, ¿por qué surgen las manifestaciones contra la forma abusiva de imponer el orden? Creo que eso va a minorar lo que Trump podría ganar en ello. Luego está el tema de las personalidades de los candidatos y las coaliciones. Creo que
Karen fue muy exacta al decir está unido el Partido Republicano en la convención, pero muchos republicanos no van a votar por Trump, muchos dirigentes importantes, ex secretarios, ex parlamentarios, van a votar por Biden. Ahora, el carácter fuerte de Trump, que la vez anterior le permitió ser el outsider que rescataba que habían estados como los estados del centro de Estados Unidos, agrícolas, que estaban perjudicados por la globalización, él de alguna manera lo representó. Ahora, esa especie de enojo de la gente, yo creo que le juega en contra. Y por otra parte, está Biden, que representa lo que no representa Trump, y que es muy importante en Estados Unidos. Una de las palabras que uno más escucha es ser fair o unfair. Y lo que significa, digamos, ser correcto, ser decente. Decency también se usa mucho. Yo creo que Trump no tiene en absoluto esos valores y sí los representa Biden. Biden yo creo que va a ganar o puede ganar si logra en estos 2 meses concertar lo que siempre los demócratas recuerdan con nostalgia, que es esa gran coalición que hizo Roosevelt y que le permitió ganar 4 veces, los blancos de los liberals del noreste, gente afroamericana de todas las partes de Estados Unidos y sectores del sur, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Las circunstancias han cambiado mucho, pero yo creo que es posible que en estos 2 meses Biden logre reconstituir una alianza amplia. Y por último está el tema ya muy concreto y específico de los estados bisagra. Allá se los tiene muy ubicados, también los llaman swinging states, porque no tienen un apellido partidario definido, sino que según las circunstancias políticas, según el candidato, según los tiempos, votan por uno y otro, y eso realmente no lo vamos a saber, como muy bien lo dijo varias veces Karen, hasta el mismo día de la elección. En Estados Unidos, en estas elecciones, puede pasar cualquier cosa, hay sorpresa. Yo estas elecciones que seguí, porque vivía allá y vivía en ese momento en Washington, la primera fue la de Jimmy Carter, y cuando se lanzó un ex gobernador de Georgia, que muy poca gente conocía fuera de Georgia, en un editorial del New York Times se dijo de que era el tipo de candidato que estaba destinado a ser una footnote in history, una nota al pie de la historia, o sea, eso que se llama also ran. Estos sacaron votos y also ran también corrieron estos otros 20. Y este footnote of history salió presidente de Estados Unidos. Por eso que se pueden esperar muchas cosas, pero yo creo que los factores a considerar han quedado muy bien mencionados en esta muy interesante panel. Muchas gracias, profesora Lara, por este cierre. Bueno, le agradecemos al público, a todos quienes se conectaron hoy, agradecemos por supuesto a nuestros panelistas, muchas gracias Karen por aceptar esta invitación, le agradecemos a Juan Pablo, quien va a estar constantemente en nuestras próximas sesiones, y aprovechamos de invitarlos a todos para la próxima sesión del martes 15 de septiembre, también a las 12 del día, que hemos denominado América Latina en Pandemia, repensando todo. Nos van a acompañar, además de Juan Pablo Glasinovich, el profesor Raúl Alar, justamente, que es el director del Magíster en Relaciones Internacionales, y también nos va a acompañar Juan Pablo Roldán, quien es periodista y exalumno justamente de ese programa. Así que por favor no se lo pierdan, y los esperamos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Un minuto, además de agradecerles la invitación, creo que estuvo muy entretenido, tenemos que hacerlo de nuevo, Juan Pablo, ya sea antes del 3 de noviembre o después.
dependiendo de lo que pase. A los que les interese seguir lo que está pasando en Estados Unidos, les recomiendo que sigan a Trump en Twitter, porque ahí vamos viendo de qué está hablando y cuáles son los temas que está sacando, además de su estado de ánimo. Un sitio muy bueno, Real Clear Politics, donde aparecen los artículos más relevantes que se publican en los medios estadounidenses respecto a las elecciones, y están los mapas además electorales, muy interesantes, interactivos, de la elección presidencial, de la elección de los senadores y de la elección de la Cámara, y uno puede pasarse varias horas ahí haciendo matemática para ver cómo va a salir esta elección, que yo espero en lo personal, y me imagino que se ha notado, que gane el candidato demócrata. Gracias, Karen. Yo también, súper breve, pero muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos, por toda tu experiencia, digamos, desde el propio Estados Unidos. Gracias, Valesca, gracias, Raúl, gracias, Manfred, y gracias a todos los que nos acompañaron, porque recordar de que esta es una conversación, y que si bien, digamos, estamos en pantalla algunos, la idea es que participen todos, así que muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, y los esperamos en las próximas sesiones. Para que pensemos, repensemos y proyectemos. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Listo, adiós.